estamos de regreso y estamos listos para recibir al próximo caso de hoy. Lo vamos a recibir con esta cita del poeta polaco Adam Mickiewicz, que dice: no puedo resolver el problema mientras mis ojos estén sobre él. Que pasen los litigantes. La cura es peor que su enfermedad y a mí me está llevando a la locura. Hay decisiones que nos otorgan libertad y nadie, absolutamente nadie, me va a quitar ese derecho. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Dale, doctora. Marta, usted es la demandante de este caso. Descríbame quién es Andrea, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este conflicto. Andrea es mi hija, doctora, y yo la demando para pedirle la custodia total de mi nieta Amanda para que ella retome su tratamiento psiquiátrico y me devuelva $2.000 que tomó sin mi permiso. ¿Con quién se ha criado esa niña? Conmigo, doctora. ¿Desde que Ella nació? también, desde que nació. ¿Y ella vive contigo también? Ella vivía conmigo hasta hace 2 meses. Ok, entonces me estás hablando de retomar un tratamiento psiquiátrico, etc. Explícame, por favor, Déjeme todos los explicarle, hechos. doctora. Mi profesión es ser costurera. Por supuesto, desde que ella nacieron, la casa siempre estaba llena de materiales de costura. Pero cuando ella tenía 6 años, ella tenía una hermana gemela llamada Camila. Ellas acostumbraban a jugar en el patio, en la tiendita. Y un día estaban jugando y Camila se introdujo un botón en la boca. Se lo tragó y murió. Sin nadie poderla ayudar, nadie poderla delante de los ojos de ella. Esto fue terrible, doctora, lo mismo para mí que para ella. No, imagínese usted. Y desde entonces ella padece de componofobia, fobia a los botones. Ella no puede ver un botón delante de ella, doctora. Le entran temblores. Esto le ha causado lo más grande de la vida de esta muchacha. Ha sido, vaya, Pero nos ha cuéntame- cambiado la vida totalmente. Sí, pero o sea, ¿qué síntomas le da cuando le pasa, cuando ve un botón? Ella no puede ver un botón, una persona con botón, empieza a sudar frío, vomita, ya actualmente hasta pierde el conocimiento, doctora. Esto ha llegado ya al límite total de verdad. Ok, pero yo me imagino que usted la debe haber llevado a un psicólogo desde Mire, pequeña. doctora, disculpen, 20 años de tratamiento psiquiátrico de esta niña. Aquí hay 20 años. Y no hay mejoría. Yo pensé que había mejoría, pero hace 2 meses tuvo un incidente que fue lo que llevó de verdad al límite, que hoy estoy aquí. ¿Qué pero pasó? Tú nunca vas a Pero sentir espérate un dolor. momento, porque ahora yo estoy aquí pensando en una cosa. Ella entró aquí como si yo pensé que ella era invidente, que era No, ciega. doctora, no, ella ve. Ese es el sufrimiento mío, ella ve, ella no quiere ver. O sea, Porque ella se está haciendo pasar como si estuviera está ciega. pasando- Exacto. Es mejor así. No, no es mejor así. Por favor, doctora, ayúdeme. A ver, convéncela. explícame lo que me ibas a explicar ahora. A partir de los 6 años, ella empezó con esta enfermedad. Yo la llevaba a todo tipo de psicólogos, de psiquiatra, de tratamiento en la escuela, en todo. Claro, por supuesto, esto le ha traído muchos problemas en su vida. He tenido que cambiar mi vida completamente. En mi casa no puede ir nadie que tenga un botón. Yo tuve que trasladar mi taller de costura de la casa, trasladarlo a un local y alquilar y rentar ese local que me cuesta dinero, que yo soy la única Que produce. hay, exacto, en la casa. Y esto me ha traído muchas consecuencias. Y lo último fue que cogió $2.000, que no sé qué hice con una escuela de ciegos. Vaya, doctora, Ese es lo mi insólito, futuro. es lo insólito. Yo Ese es nunca mi podía futuro. creer esto. Pero es para mi futuro, es para nuestro bien. para Futuro, todos. una Pero, persona un que ve, momento, pero doctora. te cogió $2.000. $2.000 que tenía guardado para pagar la renta del local. Del local. Que es el sustento de la casa de nosotros, de Ok. que come ella y la niña. Ok, ¿esto cómo le está afectando a la niña? De todas... Está llevando a la niña al límite. No, no es así, no es Estás así. llevando a la niña y la estás poniendo en La niña peligro. me está ayudando a mí, Ah, la niña yo me comprende. A ver, tú tienes Yo evidencia. tengo una evidencia que se la entregué de producción, un video que yo misma filmé, que ella lo sabe, de cómo ella lleva a la niña al parque. Si ella no ve, ella quiere constantemente andar con las vendas. Ella no quiere ver más. Ok, déjame ver la evidencia de la demandante, por favor, señor director. Andrea, ¿a dónde vas? Me voy a ir al parque. Andrea, por favor, déjame acompañarte. Andrea, mijita, no seas así. Mira, ten cuidado. Estás poniendo en riesgo a la niña. Por La favor. niña de bastón. Mira un carro. Oh, my God. O sea, que ella usa- Ay, mira, mira.
La niña ya me Ella usa la acompaña niña de todo. bastón. De bastón. La De niña- la la salida niña de me torno. ayuda a salir adelante. Y ella tiene a la niña prendiendo el fogón. No, la niña nunca corre peligro. Ella no corre nada de peligro, la niña. Andrea, por favor. Yo te estoy grabando esto para que tú te veas después. Estás poniendo en riesgo tu vida y la niña, Andrea. ¡A la calle no! ¡A la calle no! Mire eso, doctora. La niña No, no siempre está bien. conmigo. Mira, cuidado, viene un carro. Está poniendo. Es por eso que le exijo la custodia total de mi nieta. Pero es que la doctora. niña está bien conmigo. ¿Y ella no tiene pareja? Cuando ella tenía 18 años, tuvo una pareja, un muchacho que parecía que le iba a ver bien. Pero a partir de que ella salió embarazada, estos eventos se hicieron más fuertes. Es que no comprendieron Empezó que a la hacerle enfermedad, rechazo. no le entienden. Sí te entiendo, no, Andrea. No me ayudan. Y el muchacho dijo que va, parece que no pudo más y se marchó. La niña no lleva ni siquiera el apellido de él. Nosotros no hemos sabido más nunca de él. Ok. Bueno, Andrea, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Yo entiendo a mi madre perfectamente, entiendo su dolor, pero es que, doctora, ella no está en mi cabeza, ella no me entiende. Ella dice, sí, yo te entiendo, pero ella no estaba ahí cuando yo estaba con mi hermana. Ella no, que él no Siempre puede me hacer reprocha nada, de eso, sentirse siempre. impotente, de no... Y yo de ver a tu hermana también. muriéndose y no poder hacer nada, doctora. Doctora, yo estoy cansada. Ya yo estoy agotada de tantos tratamientos. Es como si yo fuera un experimento para los doctores. Me experimentan ¿cómo vas a haciéndome decir pruebas por eso? aquí, pruebas por allá. Y Bueno, ok, entonces dime esto. ¿Tú te sientes frustrada, te sientes agotada de toda la trayectoria que has tenido que pasar para tratar de superar el trauma que tú tienes? Porque Sí, tienes doctora, es porque- un trauma. Ok, un momento. Entonces, ¿cuál es tu solución a todo esto? doctora, mi solución es no ver más. ¿Qué es lo que tú propones que quieres hacer? Doctora- ¿Vivir toda la vida así, con vendas en los ojos y no ver? ¿Eso es lo que tú quieres? Sí, doctora, ya yo no quiero ver más. ¿Qué edad tú tienes? 26 años, doctora. Y tú propones el resto de tu vida vivir con los ojos vendados, sabiendo que puedes ver perfectamente. Doctora, hace un tiempo atrás yo tuve un incidente con la niña en el parque, a lo cual me conllevó a tomar esta decisión. ¿Qué pasó? La niña estaba jugando y yo tratando de no mirar para los lados para no ver botones. Pero, doctora, cuando la vi rodeada de tantos niños y los padres con su ropa llena de botones, doctora, fue mucho mayor que yo. Ya yo veía hasta botones en las matas, en todas partes veía botones, doctora. Yo me imaginé a mi hija. Yo imaginé a mi hija como mi hermana muriéndose. Corrí para allá. Yo corrí para allá y estaba una madre. Impidió que yo me llevara a mi hija, pensando que la niña estaba asustada, llorando. Doctora, yo no aguanto más. Ya yo no puedo más. Yo empujé a esa señora porque me llevé a la niña. ¿Usted sabe dónde yo terminé, doctora? ¿Dónde? En un hospital inconsciente. Ya yo no puedo seguir viviendo así. Ya yo, después de eso, que me despierto en el hospital. Yo les tengo que confesar, yo nunca había oído de este tipo de condición en mi vida. Yo no aguanto Oye, más, doctora. la niña vino, Amanda. La Sí, niña vino, doctora. Amanda vino. Sí, está aquí con nosotros. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta me gustaría, si me dan el permiso, conocer a Amanda. Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Ok? Y conversar con ella y luego pues hablaremos con expertos y vemos. ¿Qué hiciste con los $2,000? ¿Para qué querías los $2,000? Doctora, yo pagué una escuela para ciegos porque estoy pasando un curso, estoy aprendiendo a leer braille, estoy aprendiendo a desempeñarme mejor. O sea, que ellos te están enseñando a hacer todo lo de un ciego Exacto. sin tú estar Sí, ciega. está ciega, doctora. Acá yo tengo la constancia de que yo pagué la escuela. Ok, perfecto. Roberto me la va a acercar. Hacemos un corto receso y regresamos con más de esta extraordinaria situación. No se vayan. ¿Hace cuánto que tú no le ves la cara a tu hija? ¿Hace cuánto que tú no le ves? Hace que no le veas la cara a tu hija, ¿no? Escúchame, yo estoy frente a ti. Tú nada más me vas a mirar a mí, ¿ok? A mí nada más. ¿Ok? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.